Bienvenidos al Almanaque Internacional de la Pardopedia. Y si se preguntan qué significa eso, significa que estamos contando la historia del pop internacional año a año como un almanaque y hemos llegado al año 1972. Y si se preguntan quién soy yo, pues ya ven ustedes que hay un rótulo que dice quién soy yo, no hace falta que me presente. Llevo ya 33 programas con contando desde el año 40, desde aquella época de las big bands americanas hasta ahora que estamos ya en los 70, en una etapa de maduración del rock. Como siempre, empiezo situando. Hay una serie de elementos no musicales importantes para marcar el espíritu de la época. Por ejemplo, se nombra en España un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Eso le suele interesar a los obispos y a los curas. Sin embargo, este año cobra un valor especial porque ese señor que está ahí con el rey Juan Carlos, que se llama Cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Es un hombre que hizo muchísimo por la transición en España. Se convirtió en el enemigo público número 1 de los franquistas. España estaba llena de pintadas en las calles que decía Tarancón al paredón. Es decir, sin embargo, aguantó la Iglesia española también y Roma también, porque todavía vivía Franco, se lo recuerdo a ustedes, querían apartarle de ese puesto, porque él seguía siendo cardenal. Ese puesto era un puesto administrativo dentro del conjunto de esa conferencia episcopal, una especie de consejo de administración de la Iglesia en España. Otro caso importante, unos trabajadores del Partido Republicano, no recordaba yo esta fotografía tan joven del cardenal, no lo sería todavía, claro, Enrique y Tarancón. Bueno, tan joven y tan delgado. Estaba diciéndoles que unos trabajadores a las órdenes del Partido Republicano, donde mandaba Nixon, entraron en unas oficinas de un edificio que se llamaba Watergate, que estaba al lado del río de Washington, buscando unos documentos. Eso acabó llevando a Nixon a tener que renunciar, el único presidente que se ha visto obligado a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, porque si no le echaban. Es decir, era un caso de tal indignidad que aguantó mucho tiempo a base de mentiras, y esas mentiras destruyendo pruebas. Eso, impeach, es acusación, es decir, es lo que aquí llamaríamos presentarte ante un tribunal. Para conseguirlo, cuando se llama uno Nixon o tiene un cargo público de cierto nivel, hay que conseguir una serie de permisos en el Congreso, en el Parlamento, y eso es lo que pedían los manifestantes. Bueno, paso de ahí. Otro momento importantísimo. Es el año 72, múltiplo de 4, y se celebran las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en Múnich, en Alemania. Y de pronto, un buen día, poca vigilancia tenían los alemanes, un grupo de terroristas palestinos, se hacen llamar Septiembre Negro, toman uno de los edificios y secuestran a todo el equipo olímpico de Israel. Y encima, cuando quieren liberarlo, lo hacen tan mal que acaban muriendo varios de los que los vigilaban, varios de los terroristas y varios del equipo olímpico de Israel. Desde entonces, eso ha llevado a unas enormes medidas de seguridad que seguimos soportando en aeropuertos y en muchos locales, y esto fue, digamos, el origen de esto, precisamente para hablar no de esto, sino de la venganza de los servicios secretos israelíes tras este atentado. Hizo una película muy interesante el famoso Steven Spielberg. Otro caso que nos llamó mucho la atención, el accidente de un avión en los Andes. Aquí tienen los restos, en lo alto de los Andes, rodeados de nieve y sin poder acceder a ellos, y cómo meses después aparecen vivos 16 supervivientes, que eran los más fuertes, que pertenecían a un equipo de rugby que estaba pasando la cordillera de los Andes, y el equipo era uruguayo, y al final el milagro de que hayan sobrevivido se explica porque habían comido la carne de sus compañeros. Sí, cuando llega el buen tiempo, vean esa foto desde un avión o helicóptero, los están reconociendo y luego ya los trasladaron a tierra. Bueno,
Hay una cosa a la que yo nunca he participado, pero que se ha hecho muy importante. Es el año en que se lanza la primera consola de videojuegos de la historia. Se llama Magnavox Odyssey, ahí lo tienen ustedes. Cuando salió parecía un juguete más para los niños con la consola y demás. En muy pocos años superó muy por encima los datos de ventas de los discos. Es decir, la industria del disco, que era potentísima, quedó totalmente superada por los famosos videojuegos, y en este momento estamos en las mismas circunstancias. Pero que sepan que esto empezó ese año 1972, año en que también empezó el Festival de la OTI, la Organización de Televisiones Iberoamericanas. Se hizo en España. España presentó a Marisol, que quedó con Niña, una canción de Manuel Alejandro, que quedó segunda o tercera, y ganaron los brasileños. Y ya puestos a ganar, diré que Vicky Leandros ganó Eurovisión 72 con una canción que se llamaba Après toi. Así que vamos a pasar a la música con canciones muy sabrosas, canciones con historia. Vamos a comenzar con Albert Hammond. Cuando Albert Hammond se convierte en figura en el mundo entero con una canción que no llega al número 1 en Estados Unidos, se queda cerca, que se llama Nunca llueve en el sur de California, él no debió pensar que cuando viniera a España iba a tener tanto éxito. Albert Hammond vino a hacer televisión y se encontró con muchos periodistas en el aeropuerto que le esperaban, cuando todavía en España teóricamente no era nadie. Y lo que más le sorprendió es que la gente empezó a hablarle en español y llamarle Alberto. Y entonces Alberto Hammond siguió hablando, se puso a hablar en español y recordó, y nos hizo recordar a todos, yo estaba allí, que él había empezado a cantar en Gibraltar y se había consagrado en Madrid en los famosos festivales del Price. Él vino con un grupo de gibraltareños, él es gibraltareño pero nacido en Londres, y hacía rock, lo hacía muy bien, triunfó en la primera edición, luego se quedó en España, hizo un dúo Albert y Richard, desapareció de España, no volvimos a saber nada de él en muchos años. De pronto apareció una canción que llevaba un apellido Hammond, no sabíamos si era él, y era Las flechas del amor, que era una canción anglosajona, pero la cantó en España Karina, y con Nunca llueve en el sur de California se descubren sus raíces hispanas, que demuestra porque años más tarde haría un par de discos con viejos boleros y otra con coplas en español, que tuvieron muchísimo éxito en nuestro mercado. Pues ese Nunca llueve en el sur de California es del año 72. Miren, si ahora mismo, si no nos quitan la imagen de la galleta, le llamamos nosotros, del disco, verán que a la derecha pone depósito legal M35045-1972. Por suerte para España, los discos en España desde mediados de los 50 tienen obligación de llevar en la etiqueta el depósito legal, que significa el año en que se ha sacado el disco, cosa que no se hace en otros países y nunca sabes si el disco es de un año u otro. Vean que debajo pone una P metida en un círculo, que es el sello de CBS, y el mismo año 72. Pero eso en los discos americanos no viene. Yo, que me he dedicado a hacer historias de la música pop y demás, a veces para localizar el año exacto de una canción que no haya sido gran éxito me he vuelto loco, a no ser que se hubiera editado en España y apareciera exactamente la fecha. Pero vuelvo a un movimiento que hubo había habido un estilo que había empezado ya mientras vivían los Beatles, que era el glam rock, el rock con encanto, con glamour, y que parecía que estaba reservado a homosexuales, a travestis y demás. Pero había auténticos talentos dentro, uno de ellos este hombre. David Bowie se había dado a conocer con una canción futurista que hablaba de un satélite artificial que va con un caballero dentro, el capitán Tom, y que de pronto se le acaban los combustibles y se tiene que quedar a vivir dando vueltas a la Tierra hasta que se le acabe el oxígeno, el alimento, lo que fuera. Eso se llamó Space Oddity y en España se tradujo como Odisea Espacial.
Realmente Odisea en inglés se dice Odyssey. Oddity significa rareza. Luego era un cuento raro, pero en España nos gustó más. Lo de Odisea Espacial fue muy importante. Este año, 72, edita The Rise and Fall, es decir, el decrecimiento y la caída de Ziggy Stardust, polvo de estrellas, y las arañas de Marte. Ese era el nombre que toma, la personalidad que toma en este disco, lleno de muy buenas canciones. Dentro está, en la cuarta, la ven ahí, Starman, que en España tuvo una versión importante por el cantante Iván, cuando empezó la moda, ya llegamos a su momento, de los ídolos de fans. Bueno, y Lou Reed, producido precisamente por este hombre, por David Bowie, hizo su primer disco en solitario. Lou Reed era neoyorquino, norteamericano. Allí había hecho un grupo de culto de ventas escasas pero prestigio enorme que se llamaba The Velvet Underground. Seguro que recuerdan una portada todo en blanco y un plátano amarillo en medio grande, ocupa todo, y dicen que, claro, explican que es una portada creada por Andy Warhol. Bueno, pues ese fue el disco más significativo de la Velvet Underground, pero la Velvet Underground se disuelve y uno de ellos, precisamente Lou Reed, se va a Londres y graba con David Bowie un álbum llamado Transformer, es decir, otro travesti Transformer, y muy maquillado como se ve. Y en este disco hay una canción que cuenta cómo en Nueva York, que se llama Camina por el lado peligroso, Walk on the Wild Side, que se pone muy de moda y sobre todo tiene un gancho enorme al final, cuando él deja de cantar y suena un chip, chirip, 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 hecho por los coros, y entra un saxofonista con un solo espectacular. Pero vamos a dejar a Lou Reed y a su gran productor, o digamos casi padrino, que es David Bowie, y nos vamos a Elton John. La habíamos descubierto el año anterior, hablamos de él con Your Song, y a partir de ahí, con las magníficas letras de Bernie Taupin, solamente en una época de su vida dejó de trabajar con él por esos excesos de celos que hay entre los artistas y que te quiten el protagonismo, y esas canciones sin él no funcionaron. Bueno, pues publica este año un álbum llamado Hank Chateau. El Chateau, castillo en francés, era un castillo de verdad en Francia, donde se había instalado un hermosísimo estudio de grabación y donde Elton John fue a grabar este disco, que fue, como todos los suyos a lo largo de su historia, número 1. Es decir, ya está consagrado. Y el siguiente del que vamos a hablar, porque como ven damos saltos de un lado al otro del Atlántico, es Neil Young. Neil Young era canadiense, es un hombre muy complicado, se enemista con todo, grupo donde entra, grupo que destruye. Él había conocido a Stephen Stills, norteamericano y cantante pseudo entre el folk y el folk rock, y juntos hicieron un grupo de muy corta duración, Buffalo Springfield, y ese grupo duró muy poco tiempo porque Neil Young y Stephen Stills se enfadaron. Luego pasó a hacer un grupo del cual no hay que recordar el nombre, porque su siguiente salto fue nada más y nada menos que unirse, gracias a Stephen Stills, a Crosby, Stills and Nash. Crosby, Stills and Nash habían grabado un LP magnífico. Crosby venía de los Bears, Stills de los Buffalo Springfield, y Nash venía de Inglaterra, de los Hollies. Había funcionado muy bien, pero la compañía de discos pensó que necesitaba más fuerza y les añadió a Neil Young. Entonces se convirtieron en Crosby, Stills, Nash and Young. También lo destruyó. De hecho, años después quisieron hacer un disco juntos, llegaron a grabarlo y al final exigió que se quitara su parte y no apareciera en ningún lado. Así era el caballero. Pero ese año, con otro grupo que descubrió, que le duró poco, grabó un álbum llamado Cosecha, Harvest, y dentro una de esas canciones que han pasado a la historia, Heart of Gold, Corazón de Oro. Era muy conflictivo. En esas etapas hizo un disco que se llamaba El Hombre del Sur, donde ponía a parir a los sureños por su política racista, su política de convivencia racial, que era muy mala. Para que lo sepan ustedes, porque no lo vamos a hablar ni el de ahora,
un típico grupo sureño de Alabama, llamado Lynyrd Skynyrd, le contestó con otra gran canción que fue tan gran éxito como Heart of Gold. Ellos hicieron eso de Alabama Dulce Hogar, Sweet Home Alabama, que sigue siendo una de las grandes canciones de todos los tiempos. Notarán ustedes cuando estoy repasando el 72 que ya recuerdan o conocen a casi todos los nombres que estoy citando, cosa que no ocurría cuando me dedicaba a contar las historias de los años 40 y 50. Pues otro de los hombres que ha sobrevivido décadas y décadas es Stevie Wonder. Stevie Wonder se llamaba Steve de verdad, Esteban, Wonder significa maravilla, y es el nombre que le pusieron en la casa Motown cuando le contrataron de niño, y encima le añadieron el pequeño Stevie Maravilla, Little Stevie Wonder. No fue hasta hacerse mayor de edad y poder firmar sus propios contratos con sus propias condiciones cuando demostró su auténtico talento. Y en este año hizo un gran disco, creo que no se nota en la fotografía, se llama Talking Book, Music of My Mind, el libro hablado, música de mi pensamiento, de mi mente. Digo que no se nota porque él es ciego, todo el mundo creo que lo sabe. Siendo ciego se atrevió a hacer una campaña para que condujéramos con prudencia, y en el disco original estaba escrito todo esto que se ve, que no es mucho, en alfabeto Braille. Tocabas y se veían esos bultitos que tienen las letras, esos conjuntos de 6 espacios o bultos, con lo cual se forma todo el alfabeto y los números del lenguaje Braille para ciegos. Vamos a hablar de otros grandes. De pronto hay un grupo británico que ha estado peleándose como loco con los Beatles y que se encuentra sin competencia, que se llaman los Rolling Stones. Rolling Stones en todo el mundo le llaman los Stones, porque Stone es el sustantivo y Rolling es un gerundio que podemos utilizar como adjetivo. España es el único país donde le llamamos los Rolling. Rolling significa rodante, Stone piedra. Rolling Stone significa las piedras rodantes. Y se refiere no a la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, que es posterior, sino a un viejo blues que viene a decir que somos que es una piedra rodante. En España también le llamamos cantos rodados. Son las piedras que se forman y se van transformando en el lecho de los ríos con la erosión del agua, se acaban redondeando y rodando. De ahí toman el nombre, lo toman de una canción clásica del blues, y de ahí que se llamemos bala perdida en España o canto rodado en el lenguaje anglosajón a la gente que no sigue la línea recta. Hacen este álbum, algunos dicen que es lo mejor que han hecho, se llama Exilio en la calle principal. Realmente los Rolling habían salido al exilio, habían sido muy perseguidos en Inglaterra por 2 razones: por fumar marihuana, por el consumo de drogas, y otro por no querer pagar tantos impuestos. Entonces se fueron a vivir a la Costa Azul y allí estuvieron muchos años. Van cambiando, son ciudadanos del mundo, y esa calle principal es donde ellos viven en su mente y hacen este gran disco. Y vamos con una canción que tiene su anécdota. Se llama Eres tan presumido, eres tan creído, You're so vain. You're so vain. Es de una cantante llamada Carly Simon. Carly Simon fue una cantautora, empezó haciendo un grupo con sus hermanas, que se llamaba, como es lógico, las Simon Sisters, y después entró en el mundo de los cantautores escribiendo sus canciones y se casó con James Taylor. De él hablamos la semana pasada, que fue el que recibió como amistad una canción de Carole King llamada Tú tienes un amigo, You Got a Friend. Cantaron mucho tiempo juntos, se separaron y ese año hizo la canción You're So Vain. En la canción, si usted la oye muy fuerte, en los primeros segundos se oye como un susurro, alguien que habla, no hay quien entienda lo que dice. Y al final, más o menos lo que le va diciendo al chico que la ofrece su amor o la acosa amorosamente: eres tan presumido que no vale para nada. Se han barajado muchos nombres de a quién podía estar dedicada. Ella nunca ha querido contar a quién está dedicada.
hay muchas teorías, no voy a dar ninguna. Pero hace 5 o 6 años, Carly Simon, por un motivo benéfico, ofreció por $1 millón, creo que era 1 millón, podían ser 5, que a la persona que pagara ese dinero, no sé si era subasta u oferta, le iba a contar quién era. Era la única persona que iba a saber a quién se refería, pero con una condición, que no podía contar quién era. Con lo cual esa persona lo sabe y nadie más. Se dice que era un actor, pero como hay varios no lo voy a contar. Seguramente si buscan en internet habrá gente que ponga nombres. Creo que lo único que dijo cuando le confesó el protagonista a ese ganador fue que el nombre o el apellido o ambos contienen la letra E. Ya pueden borrar las que no tengan. Por ejemplo, Bob Dylan no puede ser. Bueno, la canción es maravillosa. Y en esa generación de cantautores, en la parte inglesa, apareció Cat Stevens. Cat Stevens es un cantante británico de origen griego, pero que ahora firma como Yusuf Stevens, porque hace muchos años se convirtió a la religión maometana, al Islam, y dejó de cantar y solamente cantó canción religiosa islamista. Por suerte, en el año 2023 ha vuelto a la carretera, ha cantado en otros sitios en España y podemos disfrutar de un talento enorme. Esta canción que firma Cat Stevens, Morning Has Broken, ha roto la mañana, amanece, en realidad está basada en una canción tradicional irlandesa. Pero es una canción bellísima que les recomiendo. No sé si tienen la manía de ir cogiendo las canciones que cito e irlas escuchando en internet. Si no lo hacen, les recomiendo esta porque les va a gustar mucho. Y también la siguiente. La siguiente es de un cantautor norteamericano que, como todos ellos, empezó escribiendo para los demás. Fue uno de los grandes compositores para los Monkees, ese grupo artificial que se creó para hacer una serie de televisión imitando a los Beatles, y ahí les dio el I'm a Believer, soy un soñador, que sin duda fue el mayor éxito. 10 millones de singles vendidos de ese disco. Él empezó a cantar en un sello pequeño, unas canciones muy bien hechas, pero no tenía estructura de campeón. Y de pronto pasa a un sello grande y hace un disco entero dedicado a África y a la música africana, aunque en realidad el autor es él. Y este año en ese disco hay una canción que se llama Samsung Blue. Ahí tienen extraído aquí en un doble LP de grandes éxitos. No es el LP original. Samsung Blue es uno de los discos realmente grandiosos que hay en estos años 70. Y voy a cerrar con otro cantautor. Vuelvo a las Islas Británicas, que se hace llamar Gilbert O'Sullivan. Gilbert y Sullivan por separado fueron dos de los grandes compositores de musicales en Inglaterra, pero él no tiene nada que ver. Y hace una canción que se llama Otra vez solo, naturalmente, que es bellísima y tristísima. Es una canción dedicada a su padre, que se separó de su madre, se marchó y no le volvió a ver. Es decir, no se ocupó de él. Y por eso viene a decir Otra vez solo, naturalmente. Canción triste que le hizo multimillonario, canción que mantuvo siempre en sus conciertos y para mí su mejor canción y la que compensa meterse en el terreno de la música de Gilbert O'Sullivan. Le voy a recordar una canción posterior que también fue número 1, se llama What in the Kiss, que hay en un beso, que la hacía además con la risa de su hijo o hija al principio y un pianito. Con esto se nos acaba el tiempo de 1972, les cito para el año 73, que va a ser también muy jugoso. Ya saben que estamos con esta misma mesa, este mismo micro suena, sí, suena, que no se estropee. Y ustedes, por favor, no estropeen su televisor, no cambien de manía, sigan con la manía de escuchar esta enciclopedia, el almanaque de esta enciclopedia musical, aquí, en Déjate de Historias, este canal de televisión.